La empujaron por el precipicio, se rieron mientras desaparecía por el borde. Sin grito, sin lucha, solo el sonido de botas pateando grava y silencio. Pensaron que eso era todo. Sin cuerdas, sin respaldo, sin oportunidad, solo una caída lo suficientemente empinada como para borrar un cuerpo y un testigo. Pero lo que no sabían era que los de la Unidad de Guerra Naval Especial, FGNE, no necesitan cuerdas para escalar. Porque ella no cayó, escaló, sangrando, rota y furiosa, por el mismo precipicio que intentaron enterrarla debajo y volvió con un cuchillo y un plan para quemar toda su operación hasta los cimientos. Antes de mostrarte cómo la comandante Rena Carter convirtió una montaña en una zona de guerra, asegúrate de estar suscrito con el icono de la campana activado y deja un comentario diciéndonos desde qué parte del mundo estás viendo, porque esta no era una historia sobre caer. Era sobre levantarse solo con pura voluntad. La montaña no hizo eco cuando sucedió. Solo se quedó en silencio. Un segundo. La comandante Rena Carter estaba pisando con cuidado a través de una cresta estrecha, bota inclinada en esquisto desgastado, ojos escaneando el horizonte en busca de marcadores de altitud, y al siguiente estaba en el aire. Lo había sentido medio segundo antes de que pasara. La forma en que los tres contratistas detrás de ella se habían quedado callados. No el silencio cómodo de hombres enfocados en el terreno, sino el tipo de contención de aliento, el que viene justo antes de la violencia. Había empezado a girar cuando las manos la golpearon en la espalda. Sin grito, sin advertencia, solo una repentina ingravidez y la fría ráfaga de aire mientras su centro de gravedad era robado por la fuerza. No gritó, no porque no estuviera aterrorizada, sino porque el instinto gritaba más fuerte. Sus manos arañaron reflexivamente por cualquier cosa. Una raíz, una roca, un milagro. Y lo que encontró fue un saliente dentado no más ancho que su antebrazo. Su hombro chocó contra el primero, luego su rodilla, luego su cadera, y luego, misericordiosamente, quietud. Yacía extendida a través del saliente, pecho agitado, sangre goteando de algún lugar debajo de su sien. Su bota izquierda colgaba del borde hacia la nada absoluta. Desde arriba. Voces débiles flotaban hacia abajo, divertidas, engreídas. Bueno, maldita sea, eso fue más limpio de lo que pensé. ¿Crees que está muerta? Lo estará. Nadie sube de ahí sin una cuerda. Risas, botas moviéndose en piedra suelta. Un tosido, luego silencio. Rehena parpadeó hacia arriba, sangre manchando sus pestañas. El cielo arriba ya estaba perdiendo luz. El atardecer en los Balcanes llegaba rápido y fuerte, y sabía que el frío seguiría pronto. Pero su mente ya estaba trabajando, empujando a través del dolor y el shock y la traición. Me empujaron. No metafóricamente, no políticamente, físicamente, empujada. Los tres hombres con los que había estado incrustada durante los últimos 6 días. Contratistas de PMC asignados a ejercicios conjuntos bajo el corredor logístico balcánico de la OTAN acababan de intentar matarla. No un accidente, no pánico, deliberado. Saboreó tierra en el fondo de su garganta mientras cambiaba su peso y sentía algo crujir en su caja torácica. El saliente debajo de ella era apenas más que una losa de granito inclinada. Abajo era una caída vertical de al menos 150 pies hacia oscuridad envuelta en árboles. Un resbalón, un tic. Eso era todo lo que tomaría. Pero en lugar de pánico, una extraña calma se instaló en sus huesos. Pasó una mano por su chaleco utilitario, verificando daños. Un mosquetón agrietado, una correa rota, pero el arnés de cinturón estaba intacto. Media bobina de cordón todavía enrollada en su cadera izquierda. Su arma de mano había desaparecido en el barranco, pero el cuchillo de escalada todavía estaba enfundado contra su pantorrilla. Viva, herida, pero viva. Y eso era un problema para los hombres arriba porque pensaban que moriría en silencio. Pensaban que una caída podía borrar a alguien de la FGNE, pero no entendían el tipo de mujer que era Rena Carter, o lo que había sido entrenada para hacer cuando todo, incluso la gravedad, se volvía en su contra. Tiró de su cuerpo hacia adentro, cuidadosa de no cambiar el peso del saliente. Luego, a través de dientes rotos y aliento que venía como fuego,
murmuró a la piedra debajo de ella, van a desear que no hubiera sobrevivido esto. Y lentamente, sangrando, comenzó a escalar. El dolor tenía una forma ahora. Latía detrás de su ojo derecho, pulsaba en sus costillas como un segundo latido, ardía a lo largo de su muslo izquierdo, donde el borde dentado de la piedra había rasgado sus pantalones de combate. Pero Rey Carter había sido herida antes. Había sido lanzada de helicópteros demasiado bajos para saltar pero demasiado calientes para flotar. Había sido sometida a waterboarding hasta olvidar su propio nombre. Había sido empujada a través de ejercicios de SEAR diseñados para hacer que soldados menores se doblaran en menos de una hora. El dolor no la detenía. Le recordaba que todavía estaba en la pelea. Miró hacia arriba. La cara del precipicio se cernía sobre ella como una losa de tierra quemada estirándose 20 pies hasta la línea de la cresta. Podía ver desde donde la habían lanzado. Una sección agrietada del sendero. Grava perturbada todavía cayendo lentamente en la brisa de la tarde. Los Mercs ni siquiera habían mirado abajo para confirmar la muerte. Solo asumieron que la caída terminaría el trabajo. Pero Raina no estaba terminada. No todavía. Probó sus extremidades una a la vez. Brazo derecho funcionaba. Hombro dolía pero rotaba. Pierna izquierda estaba mal. Trauma muscular. Tal vez un desgarro parcial, pero podía moverla. La movería. Se levantó contra la piedra. Botas presionadas en la cara del precipicio. Dedos buscando agarres. No era una escalada limpia, ni cerca. Pero vio algo tenue en la pared de granito justo arriba. Un perno oxidado incrustado en la roca, apenas visible debajo de una costra de polvo rojo. Viejo hardware militar, ancla de entrenamiento. La montaña tenía memoria. Décadas atrás, esta ruta probablemente era parte de un ejercicio de montañismo de la FGNE de los días de la Guerra Fría. Cuando los Estados Unidos entrenaban escaladores élite para navegar crestas europeas como equipos de reconocimiento rápido. Los pernos dejados atrás eran en su mayoría olvidados, excepto por aquellos que habían estudiado los viejos manuales. Rehena había escrito nuevos. Se desabrochó su cinturón utilitario y lo enrolló alrededor de su cintura, pasando su brazo a través de él como un asiento suizo improvisado. Un tramo de cordón de escalada todavía se aferraba al gancho de equipo en su espalda. De emisión estándar. La mayoría lo habría usado para rapelar abajo. Ella lo iba a usar para escalar arriba. Sangre resbalaba por el lado de su cara mientras ponía su primer pie en una ranura no más ancha que sus dedos. Su bota resbaló. Se atrapó con un jadeo, mano encajada apretada en una grieta estrecha. No hoy, susurró a la montaña. No así. Mientras subía centímetro a centímetro, cada centímetro se sentía ganado. Cada agarre probado, cada tirón tensaba algo en ella que rogaba por renunciar. Pero no se detenía. Porque años atrás en Coronado durante su segunda semana de BATS, había estado en un ejercicio de precipicio cuando un instructor había cortado su cuerda a mitad de la escalada. Le había gritado abajo, alguien de la FGNE escala con o sin cuerda, Carter, ¿qué eres, equipo o operadora? No había respondido entonces. Ahora no necesitaba. Solo seguía escalando. La cara de la roca no le importaba que estuviera sangrando. No sabía que había sido traicionada, que sus costillas ardían cada vez que alcanzaba arriba, o que su pierna izquierda temblaba por pérdida de sangre y tensión. Solo estaba allí, inmutable, indiferente, esperando ver quién caería después. Rehena Carter no estaba de humor para ser esa persona. Sus botas raspaban a lo largo del granito mientras se tiraba más alto, dedos buscando grietas, bordes, cualquier cosa que sostuviera su peso. Se movía lento, no por miedo, sino por cálculo. Un agarre equivocado y la gravedad ganaría. De nuevo, se detuvo en un saliente estrecho apenas más ancho que una culata de rifle, encajando su cadera contra la pared para quitar la presión de su pierna herida. Su respiración venía en ráfagas cortas, controladas pero tensas. Sus dedos estaban cortados abiertos en 3 lugares. Tierra y sangre rayaban por sus nudillos, mezclándose con el polvo seco de la montaña.
Y todavía escalaba. En la quietud, oyó la voz de su padre. No de Coronado esta vez, sino de Colorado. La había llevado a la cordillera de San Juan cuando tenía 13. Primera montaña real. Sin guía, sin cuerdas, solo ella, su papá, y lo que pudieran llevar en sus mochilas. Se había resbalado en una cara de hielo cerca de la cima. Entró en pánico, se congeló, le dijo que no podía hacerlo. Él no gritó, no se inclinó. Solo dijo, los precipicios no son muros, Rena. Son pruebas, y solo detienen a las personas que se detienen a sí mismas. En ese momento, pensó que era solo algo que un papá decía para mantener a una niña moviéndose. Ahora sabía mejor. Se empujó del saliente y alcanzó arriba de nuevo. La escalada ya no era solo escape. Era recuperación. Los mercenarios no solo habían intentado matarla. Habían tomado algo, la habían despojado de control, la habían tirado a la tierra como carga desechable. Eso terminaba ahora. 30 pies, luego 20, luego 10. Podía oler la línea de pinos ahora. Resina de corteza espesaba el aire, señalando que la cresta estaba cerca. Su tirón final casi la envió deslizándose hacia atrás. Su bota perdió su agarre, y por un segundo se colgó de lado. Una mano cerrada alrededor de un perno astillado. Gritó, no de miedo, sino de furia, y lanzó su otra mano arriba a ciegas. Dedos golpearon tierra, grava, hierba, el borde. Se arañó sobre el labio como un fantasma, arrastrando su cuerpo del inframundo. Y luego quietud. Rehena yacía plana en la cresta, pecho agitado contra el suelo, mejilla presionada en tierra fresca. Las estrellas arriba parpadeaban en foco. Pero no había tiempo para celebrar. A 100 yardas de distancia a través de la cresta. Luz naranja tenue de fuego parpadeaba detrás de una línea de árboles. Voces llevaban risas. Rodó sobre su lado y gateó a una elevación baja. A través de la maleza, lo vio. Un campamento de campo completo, cajones apilados, radios zumbando, rifles apoyados contra tiendas. Sin supervisión de la OTAN, sin disciplina de comunicaciones, sin ejercicios. Esto no era una operación de entrenamiento conjunta. Era una cobertura. Armas, municiones, tráfico, logística disfrazada de ayuda. Y su presencia, su acceso a inteligencia la había convertido en un problema. No solo habían intentado matarla para hacerla desaparecer. Habían intentado borrar lo que había visto, pero habían fallado. Rehena Carter estaba de vuelta en la cresta, y ahora tenía el terreno alto. Se movió como una sombra con una venganza. Rehena se mantuvo baja al suelo, rodeando amplio alrededor del campamento de los mercenarios, usando terreno y oscuridad de la manera en que otros usan muros. Cada movimiento era calculado, lento cuando era necesario, rápido cuando era posible. Su entrenamiento en la FGNE había tallado esto en sus huesos. No superas a un enemigo corriendo, lo superas pensando. Se detuvo cerca de una roca bordeada de musgo y escuchó. Todavía sin respuesta del equipo del puesto. Probablemente todavía borrachos. No importa. Carga el resto antes del amanecer. El convoy llega al puesto de control de la OTAN a las 0600. Las voces no eran cuidadosas. Los hombres no tenían razón para hacerlo. En sus mentes, ella era un cadáver enfriándose en un estante del precipicio. Cualquier inquietud que quedara en el grupo no se había convertido aún en miedo. Miró a través de los árboles, 6 hombres visibles, 2 patrullando el perímetro perezosamente, uno fumando, un grupo de cajones de suministro marcados con emblemas pintados con aerosol, alivio médico, raciones de invierno, filtración de agua, carga de ayuda supuestamente, pero reconoció el diseño de las cajas. Cajones de armas militares con estarcido falso, un movimiento característico en logística de mercado negro. Contó al menos 3 de los cajones siendo preparados para cargar en un camión de transporte militar destartalado, su portón trasero hundido bajo el peso. Junto a él, 2 bolsas de lona colgaban abiertas con rifles sin marcar claramente visibles debajo de una lona. La operación era más grande de lo que pensaba y más profunda. No me empujaron porque no les gustaba.
Me empujaron porque vi esto. Se retiró y se cubrió detrás de la roca, dejando que su aliento se ralentizara. Su auricular zumbó con estática. Casi había olvidado el micrófono de onda corta todavía enganchado a su cuello. El rango era mínimo aquí afuera, pero tal vez podía captar charla interna. Confirmado. Se fue por el borde. Sin cuerpo, pero sin movimiento desde entonces. Eso deja un ataúd. Será huesos por la mañana. La mandíbula de Rehena se apretó. Podía oír la sonrisa en esa voz. No había necesidad de confirmar una muerte cuando la gravedad podía hacer el trabajo. Así era como operaban estos hombres. Eficientes, desapegados, quirúrgicos de la manera más fea posible. Su tipo no dejaba evidencia, solo espacios vacíos. Se movió con facilidad alrededor de un parche de agujas de pino secas y vio a uno de los hombres desabrochar una mochila de campo. Dentro había mapas de comunicaciones, no solo para la ruta actual, sino horarios enteros del corredor de la OTAN, registros de tránsito, claves de encriptación militares. Pero fue la fotografía enganchada al flap interior lo que hizo que su sangre se helara. Una foto de vigilancia tomada 3 días atrás fuera de la tienda de briefing logístico de la OTAN de ella. Alguien la había estado rastreando específicamente mucho antes de que esta misión siquiera empezara. El empujón no fue oportunista. Era el punto entero. Se habían incrustado con su equipo solo para llevarla sola a esta cresta para hacerla desaparecer donde nadie preguntaría. Su autorización de inteligencia la había advertido sobre corrupción en la región, pero nunca imaginó que estaba tan incrustada. Y ahora entendía que su muerte no solo cubriría la operación, evitaría que toda una cadena de inteligencia se enterara. Eso la hacía peligrosa, y significaba que no tenían idea del error que habían cometido. Rehena se deslizó en cobertura más profunda, rodeando el campamento una vez más. Había visto las brechas, la rotación de patrulla perezosa, los barriles de combustible medio asegurados, la forma en que almacenaban sus municiones demasiado cerca de las tiendas. Pensaban que estaban en control. No tenían idea de que la mujer que intentaron enterrar ya estaba planeando cómo desmantelar toda su operación y iba a empezar esta noche. Habían cometido 3 errores. Primero, pensaron que la montaña la había matado. Segundo, pensaron que podían dormir sin un perímetro. Y tercero, trajeron demasiado combustible. Reno esperó hasta que el campamento se quedó quieto. Medianoche en las tierras altas significaba viento cortando a través de los árboles y temperaturas lo suficientemente frías como para mantener incluso a los mercenarios más alertas envueltos en mantas sorbiendo café enlatado. Usó eso. Gateando por el terraplén, se deslizó a través de la línea de árboles detrás de la tienda de suministros. Sin movimiento, sin vigía. Perfecto. Los barriles de combustible estaban apilados en filas descuidadas cerca del flap trasero de la tienda. De plástico de emisión militar. Triple sellados, pero lo suficientemente cerca juntos como para que una sola chispa los uniera como dominós. No necesitaba un infierno, solo lo suficiente para enviar un mensaje. Sacó una tira pequeña de cordón detonante de su bolsillo del muslo, impermeable, delgada, silenciosa, la pegó entre los barriles, la enrolló sobre la estaca de soporte y deslizó un cebador de fricción en su lugar. Luego se movió al lado lejano del campamento. Ahora sombra a sombra, disciplina de ruido, perfecta respiración, pareja, latido del corazón estable. Su primer objetivo estaba dormido cerca del camión. AK colgado a través de su pecho, botas quitadas, calcetines metidos en la red de su chaleco. Rehena dio un paso adelante, quieta como polvo cayendo. Un brazo envuelto alrededor de su garganta, la otra mano sobre su boca. La lucha duró menos de 6 segundos. Arrastró el cuerpo detrás del camión, verificó movimiento. Nada. Todavía pensaban que estaban solos. Agarró su radio de comunicaciones y cinturón de municiones. No necesitaba el arma. Su cuchillo era más rápido en este terreno. En la tienda más cercana al fuego de campamento, 2 hombres jugaban cartas a la luz de una lámpara roja. Red con que nos pagarán extra por los cajones que robamos de ese depósito eslovaco. Uno de ellos murmuró.
Toda esta operación ya está sobre presupuesto. Una vez que tiremos la carga al otro lado de la frontera somos fantasmas. Rehena no oyó el resto. Ya estaba en movimiento de nuevo, subiendo hacia la línea de la cresta, donde la luz del fuego se desvanecía. En la cima, se detuvo, sacó el encendedor que mantenía impermeable en su chaleco, encendió el cebador y desapareció en la oscuridad. La explosión no fue estruendosa, pero no necesitaba serlo. Fue aguda, rápida, lo suficientemente fuerte como para despertar el campamento, pero lo suficientemente precisa como para evitar daños colaterales. Un barril de combustible estalló. Fuego lamió el borde de la tienda. Gritos siguieron, luego disparos, pánico, hombres gritando órdenes sin enemigo claro a la vista. ¿Está viva? De ninguna manera. Nadie escala fuera de esa caída. ¿Crees que alguien más podría haber hecho esto? Rehena se agachó debajo de la cresta, viéndolo desarrollarse. El miedo los había abierto más rápido que cualquier bala. No la enterraron. La resucitaron. Y ahora tendrían que vivir con el fantasma que crearon. El miedo es más fuerte que los disparos y sabes cómo usarlo. Rehena se agachó justo dentro de la línea de árboles. Su ropa empapada de tierra, sangre y humo. El fuego que había empezado ya se estaba apagando, pero su propósito real ya había encendido algo más valioso que la llama. Paranoia. Dentro del campamento, gritos resonaban sobre llamadas de radio con estática. Está viva. La vimos irse por el borde. Bueno, no la oíste gritar, ¿verdad? Silencio siguió a eso. Rehena encendió la radio recién robada, luego cambió al canal de mando de ellos. El mismo patrón de encriptación que había craqueado durante una operación de reconocimiento 6 meses atrás. Estos hombres no eran listos. Eran arrogantes, perezosos con sus señales. Su voz vino baja y distorsionada sobre su frecuencia abierta. Deberían haber revisado el saliente. Fue la única oración que les dio antes de cortar la transmisión. En la tienda más cercana a los barriles de combustible humeantes, 2 de los mercs se congelaron a mitad de conversación. ¿Oíste eso? El otro asintió lentamente, color drenando de su cara. Esa era ella. Nos está hablando. Rehena sonrió detrás de labios agrietados. Hablar era solo el comienzo. Pasó los siguientes 20 minutos preparando su próximo regalo. Con lo que quedaba de su cordón de escalada, armó 2 lazos de presión en la pendiente justo más allá del área de carga. Trampas de campo estándar. Crudas pero efectivas cuando colocadas cerca de rutas de movimiento probables. Luego tomó un riesgo. Deslizándose cerca del remolque de equipo, cortó una de las correas de carga del camión, la enrolló en un lazo, y la ató alrededor de una rama baja colgante sobre el saliente donde casi había muerto. Poético. Si alguien la perseguía por ese camino, no volvería a subir. Dejó una sola huella de bota en la tierra apuntando en esa dirección. Obvia. Casi demasiado obvia. La seguirían de todos modos. Conocía su tipo. Estos no eran planificadores. Eran cazadores. Creían en la fuerza, no en la precaución. Y ahora, su miedo los hacía predecibles. A través de la cresta, una voz retumbó. Necesitamos reagruparnos. Reiniciar las patrullas. Está herida. No durará hasta la mañana. Pero la voz se quebró en herida. Se estaban mintiendo a sí mismos ahora. Otro grito cortó a través de la oscuridad. No el de ella. Un merc había pisado uno de sus lazos. Cuerda apretándose alrededor de su tobillo, arrastrándolo duro contra un tronco. Hueso se rompió, luego un disparo, uno de los suyos intentando silenciarlo. Demasiado tarde. El pánico ya había echado raíces. El siguiente hombre vio movimiento en los árboles y abrió fuego, vaciando medio cargador en nada. ¿Dónde está? Está en todas partes. Está en los árboles. No, era solo una mujer. Pero en sus mentes, ya era algo más. Rehena encendió la radio una última vez esa hora. No mataron a alguien de la FGNE. La desataron. Luego apagó la línea,
pero no había terminado con ellos todavía. Rodeó de vuelta hacia el perímetro este del campamento, donde la tienda de comunicaciones estaba aislada del grupo principal. 2 guardias apostados afuera, pero ambos se enfrentaban hacia adentro ahora, viendo el caos en el centro del campamento en lugar de la oscuridad detrás de ellos. Error de novato. Se movió a través de la línea de árboles hasta que estuvo directamente detrás de la tienda. Usó su cuchillo para cortar una línea vertical a través del lienzo, se deslizó adentro. La configuración de radio era más sofisticada de lo que esperaba. Enlace satelital encriptado, canales de salto de frecuencia. Alguien tenía dinero detrás de esta operación. Sacó un pequeño dispositivo de su chaleco, un interceptor de señal que había llevado desde su briefing de inteligencia en Cievo. 30 segundos para clonar su encriptación. Otros 20 para subir el estallido de datos a su propio canal seguro. Si no salía de esta montaña, al menos la red de comunicaciones entera de la operación no haría. Oyó botas acercándose afuera, no se apresuró, solo guardó el dispositivo, salió por la misma raja en el lienzo, y desapareció en la oscuridad antes de que los guardias siquiera se giraran. Cuando descubrieran lo que había hecho, sería demasiado tarde. Cada transmisión que habían hecho en la semana pasada ahora estaba en manos de inteligencia naval y desaparecida de nuevo. Para cuando el amanecer rozó la línea de la cresta en azul pálido, el campamento se había deshecho. Equipo esparcido. La mitad de los hombres se habían ido, ya sea muertos, atrapados o desaparecidos. Los que quedaban estaban acurrucados alrededor del fuego con rifles aferrados apretados, ojos lanzándose a cada árbol, cada sombra, cada susurro de viento. Y en el medio de todo, ladrando órdenes como un lobo rodeado de cachorros, estaba Krueger. Rea reconoció el tipo, marcado por cicatrices, pecho ancho, mercenario de la vieja escuela con demasiadas giras en demasiados uniformes. Probablemente ex legión extranjera o reconocimiento sudafricano. Un hombre que confundía disciplina con brutalidad. El tipo de soldado que creía que el miedo podía reemplazar la estrategia. Y ahora lo estaba comiendo vivo. Estaba de pie cerca del cajón central, agarrando una pistola suprimida y gruñendo en una radio. Nadie respondía ya. Está faroleando. Está herida. Somos dueños de esta cresta. Nadie respondió. Ni sus hombres, ni sus clientes, ni los fantasmas de la noche. Rehén entró en el claro sin un sonido. Los otros ni siquiera la vieron hasta que ya se estaba moviendo. Caminó directo hacia él, empapada en sangre y silenciosa, rifle colgando de su hombro, cuchillo en su mano. Krueger la vio, parpadeó una vez, y levantó su pistola. Ella no se inmutó. No puedes matarnos a todos, Carter. Gruñó. Ella no sonrió, solo siguió caminando. Cuando llegó a 10 pies, dejó caer su rifle a la tierra. El sonido fue deliberado. Metal contra piedra, final y limpio. Terminémoslo, dijo. Y él asintió. Los mercs no lo detuvieron. Solo se apartaron como si incluso ellos entendieran que algo sagrado acababa de empezar. Krueger se lanzó primero. Era rápido para su tamaño. Cuchillo militar destellando de lado hacia sus costillas. Ella giró debajo de él, atrapando su muñeca, impulsando su rodilla en su estómago. Él gruñó, tropezó, giró de nuevo. Esta vez, la atrapó a través del hombro. Impacto contundente, pero sin sangre. Ella lo absorbió, se retorció bajo, y impulsó su antebrazo en su garganta. Se agarraron. Él la superaba en 40 libras. Pero ella era más rápida, sus golpes quirúrgicos, nacidos de años en casas de matar y ejercicios de muerte silenciosa. Él peleaba como un matón. Ella peleaba como una hoja. Resbalaron en ceniza y tierra, cuerpos chocando contra cajones y postes de tiendas. Él agarró la correa de su chaleco, intentó tirarla abajo, pero ella giró con eso, rodó, y ambos aterrizaron cerca de la misma cresta de la que la había lanzado la noche anterior. Solo que ahora él era el que estaba en el borde. Su hoja estaba en su garganta. Él se congeló. Rea no la presionó, solo lo miró hasta que vio las grietas. Respiraba fuerte, sangre en su boca. ¿Quién te contrató,
preguntó. Él dudó, luego rió, amargo y sangrando. ¿Qué importa? Solo enviarán a alguien más. No, dijo. No lo harán. No después de lo que les envíe de vuelta. Luego alcanzó la cuerda en su mochila, su propio equipo de escalada, y la usó para atar sus muñecas y tobillos apretados y brutales, atados con los mismos nudos que una vez enseñó a novatos cómo escapar. Ya no se reía. Asegúrate de que tus clientes sepan, dijo mientras lo arrastraba lejos del borde. Cuando empujas a alguien de la FGNE por un precipicio, asegúrate bien de que no suba de vuelta. La bengala silbó hacia el cielo de la mañana como un tiro de advertencia a los cielos. Humo rojo se arrastró hacia arriba a través del aire alpino, captando la atención de todo dentro de 50 kilómetros, incluyendo la patrulla de la OTAN que Rehena había detectado 2 días antes en su feed satelital. Si todavía estaban en horario, estarían rodeando de vuelta a lo largo del piso del valle en cualquier minuto. No tuvo que esperar mucho. Dentro de 10 minutos, el bajo chap de palas de rotor comenzó a zumbar a través de la línea de la cresta, seguido por el destello de luz solar rebotando en el dosel de un Black Hawk de la OTAN entrante. Rehena estaba de pie cerca del borde del claro, una mano agarrando la cuerda de atadura alrededor de la muñeca de Kreuger, la otra sosteniendo una tableta de campo que había sacado de su tienda, un dispositivo cargado con horarios raíz, manifiestos falsos, y prueba de coordinación de alto nivel entre los mercenarios y al menos un oficial logístico de la OTAN. Su cuerpo dolía, su hombro latía, su cara todavía estaba rayada con sangre seca, pero se paraba erguida. 2 soldados bajaron de las puertas laterales del chopper antes de que los patines siquiera tocaran suelo. Cascos abajo, armas arriba, ojos escaneando. Comandante Carter, llamó uno de ellos, incertidumbre en su tono. Dio un solo asentimiento y dio un paso adelante, arrastrando a Kreuger detrás de ella como un saco de carne. Vivo e incooperativo, dijo. Querrán etiquetar a este antes de que intente hablar para salirse de la traición. El equipo de la OTAN parpadeó. Podía decir que no habían sido informados completamente. Probablemente les dijeron que era un ejercicio de campo, tal vez incluso un mal funcionamiento de equipo. El humo usual que la OTAN soplaba para cubrir vergüenza. Lanzó la tableta a uno de los oficiales. Esa es la historia real. El soldado desplazó, sus ojos se abrieron mientras absorbía lo que había allí. Mapas, códigos, rutas de convoy marcadas para intercepción, no protección. Incluso una hoja de cálculo de pagos esperados del mercado negro etiquetados en euros. Un tercer oficial de la OTAN bajó de la rampa trasera, rango junior, cara fresca no más de 25. Miró a Rehena, luego al borde del precipicio, luego a los restos humeantes del campamento Merck detrás de ella. Pensamos que caíste, dijo suavemente. Rehena se giró hacia él, su cara de piedra. Los de la FGNE no caen, dijo. Escalamos. El momento colgó allí. Luego caminó hacia el helicóptero, dejando a Kreuger en el polvo. Gimió una vez mientras los soldados de la OTAN se movían para esposarlo propiamente. Uno de ellos murmurando algo en otro idioma que sonaba como una maldición. Rehena no miró atrás. No tenía que hacerlo. Ya había ganado. El Black Hawk subió lento contra el cielo de la mañana. Sus rotores cortando a través de aire volcánico delgado, lanzando abajo un viento que esparció agujas de pino y ceniza a través del claro como metales caídos. Rehena se sentó cerca de la puerta de la bahía abierta, piernas pesadas, manos envueltas en gasa. El médico de combate había insistido en vendar sus palmas y hombro antes del despegue. No había discutido. Su silencio decía suficiente. Abajo, la línea de la cresta se encogió, curvándose lejos en niebla y copas de árboles. La misma cresta de la que la habían empujado. La misma que había escalado de vuelta con costillas rotas y manos desnudas. La miró ahora, no con rabia o triunfo o reflexión, solo reconocimiento. Ese era el lugar que eligieron para matarla. Y era el mismo lugar que ella había elegido para levantarse. Junto a ella, Kreuger estaba desplomado hacia adelante en restricciones, boca tapada, brazos clavados detrás de su espalda, sus ojos se movieron hacia ella una vez, buscando algo.
piedad, miedo, negociación. No encontró nada. Ni siquiera lo miró. Sus ojos estaban fijos en el horizonte. Los cajones estaban atados en la bahía de carga, 4 en total. Evidencia, los llamó el médico. Pero Rehena sabía mejor. No eran solo evidencia. Eran la razón por la que su equipo de vuelta en la base aprendería la verdad. La razón por la que esta operación no desaparecería bajo papeleo. La razón por la que todavía respiraba. La voz del piloto crujió a través de las comunicaciones de la cabina. La base confirma recepción de tu señal. Serás debriefed inmediatamente al aterrizar, comandante. Solo aguanta. No respondió, solo cerró sus ojos finalmente y dejó que su cabeza descansara contra el fuselaje. No necesitaba hablar. No ahora. Todo lo que necesitaba decirse ya había sido dicho en esa cresta en sangre, piedra y silencio. ¿Podrías escalar tu camino de vuelta cuando todos los demás pensaban que estabas terminada? ¿Y cuando no es el enemigo quien te traiciona, sino tus propios aliados, qué harías? Haznoslo saber en los comentarios abajo. Leo cada uno. Si esta historia te recordó por qué los de la FGNE nunca están realmente fuera de la pelea, aplasta ese botón de like, suscríbete al canal, y toca el icono de la campana para que nunca te pierdas lo que pasa cuando las probabilidades se invierten. Y si conoces a alguien que necesita recordar que los de la FGNE no renuncian, escalan, comparte este video con ellos. Tu próxima misión ya está en la pantalla. Ve a verlo ahora. Y te veré mañana, a la misma hora, con un video completamente nuevo.